hoy quedaría por ver lo que es Lowy y también lo que es intencionalidad de Shirley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han leído? Sí. Bueno, bien, ¿qué quieren ver primero? Lowy. ¿Les ha costado ese texto? ¿Qué les ha costado ese texto? ¿Todo? ¿Cómo está escrito? La forma que tiene de escribir, que siempre refiere, por ejemplo, por momentos dice estado mental, estado representacional, estado de actitud con contenido, estados intencionales, todo eso refiere a lo mismo. Cuando lo lean, que se tranquilo, que refiere a lo mismo, no es nada nuevo. Bien. Vamos con Lowy entonces. Lowy, para que lo sepan, yo lo acomodo, que también el autor se lo ve a lo largo del texto, que tiene tres partes del texto. La primera parte, lo que va a hacer es dar cuenta si tiene pertinencia causal o no las proposiciones. La segunda parte, lo que va a hacer es ver cómo se especifica el contenido, que está en Shirley también la misma pregunta, que es cómo se determina el contenido. Pero en Shirley no entra solo el Lowy, así que nos quedamos con Lowy. Y por último vamos a ver los orígenes del contenido. Son las dos teorías, que es el enfoque causal, la teoría causal y el enfoque teleológico. ¿Quieren poner celulares? Bien. Vamos con Lowy. Dice Lowy que nosotros recurrimos generalmente a estados de actitud con contenido proposicional para explicar lo que son, para explicar la conducta física. ¿Qué es un estado de actitud? ¿Qué le suena que es un estado de actitud? Un estado mental. ¿Qué tipo de estado mental? Un ejemplo. Una creencia, un deseo. Eso es un estado de actitud y lo que es la proposición va a ser el significado. Una pregunta, ¿un significado se puede agarrar? ¿Por qué no se puede agarrar un significado? Porque es algo abstracto. Bien. El ejemplo que da el libro es Juan abrió el paraguas. Conducta física. ¿Por qué abrió el paraguas Juan? Porque creía que iba a llover o porque no deseaba mojarse. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? Está recurriendo a un estado de actitud, creía, con contenido proposicional, que iba a mojarse. ¿Se entiende? ¿Está ahí? ¿Sí? Bien. Acá, para ver qué son las proposiciones, vamos a ver la diferencia entre enunciados, oraciones y proposiciones. Una oración es una cadena de palabras que tiene un orden gramaticalmente permisible. ¿Qué es algo permisible? No, ¿qué le suena que es permisible? Entendible, accesible, que esté bien ordenado. Por ejemplo, ¿quién me puede tirar una oración que tenga un estado mental, una creencia? Creo que voy a probar el... Bien, creo que voy a probar epistemología. Ese tiene un orden gramaticalmente permisible. Son una cadena de símbolos que están bien ordenados. Y si yo digo aprobar, creo voy, epistemología, ¿hay un orden gramaticalmente permisible? No, no está bien ordenado, no está bien acomodado esa cadena de símbolos. Para que sepan esto, las oraciones son físicas, ontológicamente son físicas, existen en el mundo material. En el caso de una palabra escrita, existe como la tinta que está sobre el papel, ¿se entiende? Tinta física sobre el papel físico. En el caso de una palabra o una oración hablada, existiría como vibraciones en el aire. Eso también es algo físico. Entonces, para que sepan, las oraciones son físicas. Después tenemos por otro lado lo que son los enunciados. ¿Qué es un enunciado? ¿Han leído algo de eso? Proferencia aseverativa, bien. Proferencia aseverativa significa decir algo y afirmar algo. Enunciar y afirmar algo. Por ejemplo, creo que hace calor. Estoy afirmando algo, estoy afirmando mi creencia de que hace calor. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Chicos? Bien. Pero no todos los enunciados tienen intención aseverativa. Por ejemplo, las órdenes o las preguntas. Si yo te digo, Rodri, ¿puedes cerrar la puerta? Una pregunta, ¿ahí estoy aseverando algo? ¿Estoy afirmando algo? No, estoy preguntando, estoy dando una orden tipo pregunta. En ese caso no tiene intención aseverativa y sigue siendo un enunciado. Para que sepan, son proferencias aseverativas, en el caso de las creencias y los deseos. Y por otro lado tenemos las proposiciones. Las proposiciones van a constituir el contenido del significado del enunciado en el contexto en el cual este se forma.
entre nos, para que nos entendamos ahora, vamos a decir proposiciones y es lo mismo que significado, para que nos podamos entender más fácil. Bien. Creo que va a llover. ¿Qué estoy creyendo? ¿Cuál es el significado? Bien, el significado lo puedo agarrar, lo puedo tocar. ¿Por qué? Porque es abstracto. Bien, las oraciones las puedo tocar. ¿Por qué? Excelente. Una proposición se expresa mediante una oración. Estamos hasta ahí. Sí o sí necesito yo oraciones, algo físico para poder expresar los significados. Pero a veces diferentes oraciones pueden transmitir el mismo significado. Diferentes oraciones pueden transmitir la misma proposición. El ejemplo que da el libro es: la nieve es blanca. Esa es una. Creo que la nieve es blanca. Y la otra es: der Schnee ist weiß. Que sería en alemán. ¿Qué estoy diciendo? Lo mismo, transmito el mismo significado, tal cual, pero son diferentes oraciones, ¿o no? Diferentes palabras. Puedo usar diferentes oraciones para transmitir la misma proposición, es decir, para transmitir el mismo significado. ¿Estamos hasta ahí, no? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Estoy pensando, pero sirve para saber si están atentos, están entendiendo. Está diciendo también que los significados de las proposiciones están determinados por el contexto en el cual estas se formulan. ¿Dónde estás vos? Sí. Acá, muy bien. ¿Dónde estás vos? Acá. ¿Dónde estás vos? Acá, miro por otro lado, pero está bien, estás ahí. ¿Dónde estoy yo? Estoy acá. Acá depende de quién lo dice, dónde lo dice, depende del contexto. En el caso de mi acá, refiere acá. En el caso de tu acá, refiere allá. En el caso de tu acá, refiere allá y así sucesivamente. Vamos a decir que la palabra acá es una palabra que es indexicable. Indexicable quiere decir que depende del contexto. ¿Cuándo lo digo? ¿Dónde lo digo? ¿Quién lo dice? Y eso está diciendo que las proposiciones, los significados, están determinados por el contexto en el cual yo lo formulo. ¿Vieron la nieve? ¿Han visto la nieve alguna vez? ¿Quién es del sur? Levanten la mano. Bueno, bajen la mano. ¿Quiénes son de Córdoba? Levanten la mano. Bueno, bajen la mano. ¿Estuvieron acá en el 2007 cuando cayó nieve? Bien. Nosotros vamos a decir, che, creo que la nieve es blanca, pero esa nieve que vimos nosotros era una escarcha tipo barrosa, y para nosotros es blanca. Y en cambio la gente del sur va a decir, creo que la nieve es blanca, pero refiere a otro blanco. Entonces también, una oración tan simple como creo que la nieve es blanca, está determinada según el contexto, según quién lo dice. Si lo dice alguien que es del sur, o lo dice alguien que en el 2007 vio esa escarcha que se juntaba arriba de los árboles, los autos, todo. Bien, aquí el tema vamos a ver si las proposiciones tienen pertinencia causal. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es pertinencia causal y eficacia causal. ¿Qué es eficacia causal? ¿Cuándo algo tiene eficacia causal? Cuando tiene una causa real. Bien. Pero esto es una hoja. Bien. Voy a dar un ejemplo. Un ejemplo así. Eficacia causal quiere decir que tiene poder de causa real. Causa el fenómeno físico. Pertinencia causal va a ser que sirve para explicar un fenómeno físico. Tiene un papel no redundante en la explicación de un fenómeno físico. ¿Qué es una redundancia? ¿Qué le suena? Algo que se repita, algo que aporta información innecesaria. Por ejemplo, ¿para qué sirve el martillo? Para martillar. Subí arriba, baja abajo, para afuera. Son todos ejemplos de cosas que son innecesarias, redundantes. Acá está diciendo que algo tiene pertinencia causal cuando sirve para explicar un fenómeno físico de una manera no redundante, es decir, que te aporta información. Pertinencia causal no es lo mismo que la eficacia. Eficacia es de causa, pertinencia es que lo explica. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? Bien. Le voy a dar un ejemplo de algo que también es abstracto, que no tiene eficacia, pero tiene pertinencia. Pregunta. Las proposiciones, ¿tienen eficacia? ¿Tienen eficacia? No, no tienen eficacia. Son significados abstractos. ¿Podemos dar un significado? No, no podemos dar un significado. Sería saber cómo la nieve blanca, que pasa un significado.
Eso no se puede. Entonces algo que no es físico, que es abstracto, no puede causar fenómenos físicos, claramente, porque no está en el mundo físico. Por lo tanto, eficacia no va a tener. Pertinencia, vamos a ver si puede tener. Vamos a ver porque también se complica, porque sigue siendo algo abstracto. Y lo que le voy a dar el ejemplo acá, que es el mismo que utiliza Lowy, es la analogía con los números. Los números tampoco existen. Son representaciones, son cosas abstractas, de igual manera, pero no existen en el mundo físico. Existen representaciones de números, por ejemplo el 1. Dibujito 1 es una representación de un número. Por el número, el significado del 1, el 2, el 0, lo que se nos ocurra, es abstracto y no existe físicamente hablando. De la misma manera, vamos a pensar que la representación del número es como la oración de la proposición. Es lo físico que lo puede representar mediante la cual se expresa el significado, mediante la cual se expresa el número. Pero el número, al igual que las proposiciones, son abstractas y no existen en el mundo físico. Les voy a dar este ejemplo de cómo se usan los números para expresar. Los números se van a utilizar como medida o índice para expresar magnitudes físicas y de esta manera explicar fenómenos físicos. De la misma manera en que nosotros vamos a utilizar proposiciones que van a servir como de medida o índice de las creencias para explicar fenómenos físicos, conductuales sobre todo. Este es el ejemplo. Hay un ascensor y tiene la capacidad máxima de 350 kilogramos. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Cuál es la capacidad máxima del ascensor? Bien. Se subieron 4 personas de 100 kilos cada una. ¿Cuánto llegó a pesar? Bueno, se subieron. El ascensor se cayó y se mataron. Un poco drástico. Una pregunta. ¿Por qué se cayó el ascensor? Superaba la cruz. Bien. Se cayó porque por el número 400. 400 kilogramos. Y este... Es así. Si hubiera sido el número 400, vamos a decir que busque el número 400. ¿Lo han visto en algún lado? Una pregunta. El número es algo abstracto que no es lo que causó el fenómeno físico. No es lo que lo causó, pero sirve para explicarlo. ¿Qué causó que el ascensor cayera? El peso. Y los números en este caso sirven para expresar el peso. ¿Se entiende? Ahora vamos a encontrar el número 400. Bien. Dame un segundito. ¿Qué estoy haciendo acá? Esto se llama la analogía con los números. Los números sí tienen pertinencia, pero no tienen eficacia. De la misma manera en que podría tener pertinencia las proposiciones, pero que no tienen eficacia. El número 400 no causó que se cayera el ascensor, sino el peso. El número sirve para explicarlo de una manera no redundante. Y de la misma manera usamos proposiciones para explicar fenómenos físicos. Juan abrió el paraguas porque deseaba no mojarse. Es el mismo ejemplo. Pero la analogía se rompe en un punto. ¿Por qué cae la analogía? ¿Quién habló? ¿Cómo es? Bien, la elección de qué unidad de medida es sumamente arbitraria. Yo puedo decir que pesaba 400 kilos, que llegó a pesar 400 kilogramos, 0.4 toneladas, no sé qué cantidad de miligramos, gramos, puedo también utilizar lo que son las libras. Y en el caso de la distancia yo puedo hablar en términos de kilómetros, leguas, millas, leguas marítimas. Tengo un montón de unidades de medidas para expresar una misma magnitud física. Es una cuestión de preferencia. ¿Qué quiero decir? ¿Libra o kilo? ¿Cuánto? Kilogramo, tonelada, miligramos, cuestión de preferencia. Es sumamente arbitrario. En cambio, la elección de qué proposición voy a utilizar yo para explicar un fenómeno físico es única. La proposición es única. Puedo cambiar las oraciones como vimos recién, pero la elección de qué proposición es única. El significado es único, que les quede claro de ya. Entonces por eso cae la analogía con los números, porque la elección de qué número es sumamente arbitraria, en cambio de la proposición no, es única. ¿Quedó claro? ¿Sí? Acá terminamos lo que es la primera parte de Lowy. Esta es la primera parte. Después se trabaja en la segunda parte el tema de cómo se especifica el contenido. Y dice un datito, este es un datito que seguramente va a ser pregunta de parcial. Dice que los estados de actitud se relacionan de manera esencial con las proposiciones. Estados de actitud se relacionan de manera esencial con las proposiciones. O si no, también puedo decir
que la identidad de una proposición le va a dar sentido a una creencia u otro estado actitudinal. Wow. ¿Estás siguiendo o no? No, eso no se entiende nada, por eso lo voy a explicar. Bueno, sí. La identidad de una proposición es lo mismo. El estado de actitud se relaciona de manera esencial, palabra clave, subrayenla, con las proposiciones. O también puedo decir que la identidad de una proposición va a definir lo que es el estado de actitud. Por ejemplo, la creencia o el deseo. Deme un ejemplo de un estado de actitud. Yo quiero comer pizza. Estado de actitud. ¿Cuál es el estado de actitud? Es solo una palabrita. Creo. Sepan eso. El estado de actitud es solo creo. También se le puede decir al estado de actitud con contenido proposicional, que ahí sí sería el caso que me dijiste vos. Tendría la creencia y la proposición. Por ejemplo, creo que hace calor. Creo que me está dando el sol. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Lowy lo que hace también lo define como S, F, que P. S, F, que, entre paréntesis, P. S es el sujeto. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Paula. Por ejemplo, Paula, ahí ya tenemos sujeto. F va a ser el estado de actitud. Paula cree, tenemos ahí. S, F, que P, la proposición. Paula cree que va a llover. S, F, que P. Que es lo mismo que está en sí, que lo llamamos psicológico y contenido proposicional. F. Acá es S, F, que P, pero es exactamente lo mismo. Voy a dar un ejemplo de cómo se relaciona de manera esencial y cómo la identidad de una proposición le va a dar sentido a una creencia. Pensemos en el mismo estado de actitud, creo. ¿Tiene sentido decir yo solo, yo creo? Creo. ¿Qué falta? La proposición. Por eso dice que la identidad de una proposición le va a dar sentido a mi creencia. ¿Qué crees? Que hace calor. ¿Qué crees? Que está nublado. ¿Qué crees? Que mañana rinde. ¿Se entiende? Tengo el mismo estado de actitud, pero va a cambiar el sentido de lo que estoy diciendo por la proposición que yo le ponga. Se relaciona de manera esencial. La esencia del estado de actitud se lo va a dar la proposición. Son cosas que parecen muy confusas, pero en realidad son cosas bastante simples. Las cosas que las expresan de una manera complicadita. ¿Estamos hasta acá? Bien. Vamos a ver ahora el tema de cómo se especifica el contenido. Hay dos posicionamientos. Externalismo, que también se le puede decir contenido amplio. Acuérdense, externalismo, contenido amplio. Y por otro lado tenemos internalismo, que también se le puede decir contenido estrecho o reducido. Contenido estrecho, reducido, internalismo, y por otro lado externalismo, contenido amplio. Aquí el ejemplo que va a dar para explicar externalismo e internalismo es el ejemplo de Hillary Putnam y las tierras gemelas. ¿Qué quiere decir esto? El externalismo lo que dice que el contenido se determina por las relaciones de la gente y el mundo externo. ¿Quién es el agente? El sujeto, la persona, se le puede decir también agente. Entonces el contenido se determina por las relaciones de la gente y el mundo externo. El significado está determinado según el contexto. Yo le voy a dar un ejemplo de una hermana mía. Yo tengo 4 hermanas, sí, siempre se dará ejemplo de hermanas. De cómo una proposición, como un estado de actitud con contenido proposicional, depende según el contexto. Bien. Mi hermana vivió mucho tiempo en Chile. Tuvo más de un año viviendo en Chile. Y una vez estaba con unos amigos chilenos y le dicen, che, ¿querés tomar un trago? ¿Querés buscar un vaso? Y dicen, no, yo quiero tomar el pico, vamos a tomar el pico. Y se empezaron a reír todos. ¿Qué pasa? ¿Qué es el pico acá? La botella, digamos, y allá pico, pito pene. Entonces por eso se me rieron todos. Es un ejemplo de una palabra que tiene contenido indexicable. De acuerdo a donde lo decimos, va a tener un significado diferente. El contexto. El ejemplo del externalismo es este. Es el de Hillary Putnam. ¿Cómo se llama este planeta? Planeta Tierra. No sabía.
el planeta Tierra. Imaginemos que hay un planeta que se va a llamar planeta Tierra Gemela. Es un duplicado molécula a molécula idéntico a este planeta. ¿Estamos hasta ahí? Además, estamos hasta nosotros mismos repetidos allá, molecularmente iguales. Pero hay una pequeña diferencia. ¿Qué es el agua acá? H2O. El agua allá va a ser XYZ. Tiene una estructura molecular tan compleja que no es H2O. No es H2O, es otra estructura molecular que para abreviarla le va a decir XYZ. ¿Qué es el agua acá? ¿Qué es el agua acá? ¿Qué es el agua en Tierra Gemela? XYZ, bien. Si yo digo, creo que esto es agua, acá, ¿a qué me refiero? Bueno, son externalistas, porque ustedes están diciendo que el contenido se determina por la relación del sujeto con el mundo externo. El contenido, la palabra agua es igual, tenemos la misma palabra en la cabeza. Agua, estamos hasta ahí, lo tengo acá, en la mente. Pero de acuerdo a donde yo lo diga, si es en tierra o tierra gemela, voy a referir a sustancias diferentes. El agua allá, para que sepan, luce igual, sabe igual, es aquello que está lleno en los mares, que usamos para bañarnos, para cepillarnos los dientes. Hasta tomamos mate con el agua hecha de XYZ. ¿Se entiende? En aspecto es lo mismo, pero molecularmente es diferente. Una vez más, cuando yo digo agua acá, ¿a qué me refiero? Fuerte. H2O. Allá. Bien. Si yo digo agua acá, ¿es lo mismo que decir agua acá? ¿No? Estamos siendo externalistas. Yo soy externalista y digo agua acá y agua allá. ¿Me refiero a lo mismo? No, porque en este caso acá es H2O. En el caso de allá es XYZ, por lo tanto no es lo mismo. Porque el contenido se determina por las relaciones del agente y el mundo externo. Los significados van a estar afuera. El contenido lo tengo acá, tenemos el mismo contenido, agua, pero el significado está determinado según el contexto. Se amplía al contexto, se extiende al contexto. ¿Qué cosa? El significado del contenido. ¿Quedó claro? ¿Sí? Dígame si no quedó claro, Castillo. Bien. Vamos con el internalismo. El internalismo dice de que el contenido no se determina según el contexto. Es independiente este tipo de relación. El contenido es interno y está en el sujeto. Nada tiene que ver el contexto acá en los significados. El significado se lo da el sujeto. Esta es la versión del internalismo de Lowy. Lowy es externalista, para que lo sepan. Se sabe poca cosa de Lowy, pero una cosa que sabemos que él es externalista. Pregunta, si yo digo que el contenido no se determina por las relaciones del agente y el mundo externo, sino que son internos al sujeto, se reducen al sujeto. En ese caso, si yo digo agua acá y digo agua allá, ¿digo lo mismo? Sí, porque no tiene nada que ver qué sustancia es aquella. Si no, vamos a pensar cuál es la función del agua, que te alivie la sed. Y la función es interna, vos le estás dando el significado del agua. Si luce igual, es transparente, incoloro, inoloro, insípida. En aspecto es igual, cumple la misma función, yo le doy la función. Tiene la misma función acá y allá, por lo tanto, el contenido no se determina por las relaciones del agente y el mundo externo. El contenido es interno, lo tiene el sujeto. ¿Quedó claro ahí? ¿Lowy qué es? ¿Externalista o internalista? Bien. Shirley es internalista, para que lo sepan. Listo, terminamos de ver la segunda parte. ¿Cómo se especifica el contenido? Vamos a ver la tercera parte. Sí, Lowy. Bien. Déjame pensar un segundo. Pregunta. La tercera parte del texto, ¿qué va a analizar? Los orígenes del contenido. Son las dos teorías del contenido. ¿Por qué las creencias o los estados de actitudes representan al mundo? Esa es una buena pregunta que vamos a intentar resolverla con esta respuesta a ¿cuál es el origen del contenido? Quiero que sepan esto. Los estados mentales o estados de actitud, por ejemplo, creencias y deseos, son estados representacionales. Representan el mundo. Un deseo, ¿cómo representa el mundo? ¿Cómo te gustaría que fuera? Un mundo donde todos aprueben el pista. Y una creencia, ¿cómo representa el mundo? ¿Cómo es? Una creencia representa el mundo como es, y en cambio un deseo representa el mundo como me gustaría que fuera.
¿Se entiende? Vamos a trabajar con las creencias. Esto escríbanlo. Si tienen ahí para escribir, escríbanlo. Pongan teoría causal del contenido, 2 puntos. Una creencia C, entre paréntesis C y E. Cuando diga C, entre paréntesis y E, entre paréntesis. Cuando diga C, lo ponen entre paréntesis. Y cuando diga E, lo ponen entre paréntesis. ¿Está claro? Bien. Una creencia C representa el mundo como un estado de cosas E. Exactamente en el caso de que E, sea la causa de C. Ahí lo repito de vuelta. Una creencia C representa el mundo como un estado de cosas E. Exactamente en el caso de que E sea la causa de C. Sería causal. Una pregunta, ¿qué tengo acá? Ahora ármelo con creo. ¿Qué tengo acá? Una pregunta, ¿por qué creen que tengo un mate acá? No, vuelven a caer de vuelta a su creencia, digamos. Porque no es porque lo ven, por algo más. ¿Por qué creen que hay un mate acá? Ahí va, porque está acá. Ustedes ven un mate porque el mate está en el mundo físico y el mate les causa la creencia de que yo tengo un mate. Una bandera. ¿Qué hay ahí? De ahora ármelo con una creencia. ¿Por qué creen que hay una bandera? Bien, porque está ahí. El hecho de que está ahí causa su creencia de que es una bandera. Entonces ahí tenemos lo mismo. Creo que esto es una bandera. Una creencia C. Ahí tenemos. Sí. En este caso sí. La teoría causal apela a que esté el objeto y que esté el objeto causa tu creencia. Vamos, se lo armo con la premisa, con el principio. Creo que esto es una bandera. Ahí tengo una creencia. Una creencia C. Que representa el mundo como un estado de cosas E. Y hay una bandera. Exactamente en el caso de que hay una bandera, sea la causa de C. Creo que es una bandera. ¿Se entiende? O sea, que la creencia se da por si algo está o no. Claro, porque hay un estado de cosas que causa tu creencia. ¿Se entiende? ¿Julio? Sí. ¿Qué pasa con el tema religioso cuando uno cree en eso, pero... ¿Cuando creen que? Dios, por ejemplo. Ay, es un pregunta muy profunda. ¿Sos dualista? Bien, no, porque ¿qué se refiere a cosas, creencias, pero sobre todo de objetos físicos se refiere? A eso apela la teoría causal, a un estado de cosas E. ¿Se entiende? Me costaría, aparte yo soy ateo, me costaría mucho relacionarlo porque para mí no existiría un estado de cosas E que sería Dios, ¿entiendes? Pensemos en cosas más concretas, más prácticas que están acá en el mundo físico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo último hacemos. ¿Qué es eso de ahí? Ahora ármelo con la creencia. Ahora ármelo con el principio. Tengo una creencia C. ¿Cuál es la creencia? Bien, creo que hay una cámara. Creo que tengo una creencia C que representa el mundo como un estado de cosas E. Que hay una cámara. Exactamente el hecho de que hay una cámara sea la causa de C. Que creo que hay una cámara. Es medio redundante. Esto sí es redundante. Habla de que no tenía que ser redundante y lo termino diciendo. Vamos con el ejemplo del libro. Bien. ¿Vieron los árboles? ¿Vieron los árboles? Bien. ¿Sabían que si agarramos un árbol y le hacemos un corte horizontal, vamos a ver que adentro tiene anillos? Bueno, cada anillo representa un año. ¿Estamos hasta ahí? Pasó por 4 estaciones climáticas y en 4 estaciones climáticas pudo crear un anillo. Hay un árbol que lo cortamos y vimos que tiene 25 anillos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuántos años voy a creer que tiene? Exactamente. Yo creo que este árbol tiene 25 años porque tiene 25 anillos. El hecho de que tenga 25 anillos causa mi creencia de que tiene 25 años. ¿Estamos hasta acá? En este caso está todo bien, si el árbol tiene en serio 25 años. Pero la teoría causal tiene 2 problemas. Anótenlos, son súper importantes. 1. Problema de la especificidad del contenido.
problema de la especificidad. 2, problema de la representación errónea. Problema de la representación errónea. Bien, vamos con el primero. ¿Qué quiere decir el problema de la especificidad del contenido? La teoría causal te dice que solo un estado de cosas causa tu creencia. Solo un estado de cosas causa tu creencia. ¿Se entiende? Un único estado de cosas es lo que causa tu creencia. Pero vamos a dar cuenta que esto no es así. Yo no creo que tiene 25 años porque solo tiene 25 anillos. Hay un montón de cosas que la teoría causal está dejando de lado y no está teniendo en cuenta. Esto lo voy a llamar, no está en el libro escrito así, pero yo se lo menciono así para que sea más fácil de entenderlo. No da cuenta de la transitividad causal. Transitividad causal. ¿Qué no da cuenta la teoría causal? De los procesos causales anteriores que llevaron al último estado de cosas y que eso fue lo que causó la creencia. Es mucho más fácil explicarlo con un ejemplo. Seguimos con el caso del árbol. ¿Por qué tiene 25 anillos? Pasó por 100 estaciones climáticas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué pasó por 100 estaciones climáticas? Porque la Tierra giró alrededor del Sol 25 veces. ¿Estamos hasta ahí? Tenemos un estado de cosas 1, E1. De este estado de cosas 1 vamos a decir que la Tierra gira alrededor del Sol 25 veces. De E1 se pasa a E2. Estado de cosas 1, Tierra que gira alrededor del Sol 25 veces y pasa a E2, que vamos a decir que la Tierra pasó por 100 estaciones climáticas, 4 por año. ¿Estamos hasta ahí? E1, E2. ¿Me siguen? ¿Alguien se perdió? Tenemos E1, E2 y recién E2, es decir, las estaciones climáticas por las que pasa la Tierra causa de que el árbol tenga 25 anillos. Y la teoría causal te dice que vos solo crees que tiene 25 años porque tiene 25 años. Eso es lo único que causa tu creencia. Nosotros le vamos a decir, che, no, en realidad, no creo que tiene 25 años solo porque tiene 25 anillos. Hay un montón de procesos causales anteriores que lleva a que el árbol tenga 25 anillos. Y es las estaciones climáticas por las que ha pasado, si ha habido lluvia o no, todos los nutrientes necesarios, cuántas veces giró la Tierra alrededor del Sol, etc. No está dando cuenta la teoría causal de lo que es la transitividad causal. No da cuenta de la teoría causal de los procesos causales anteriores que llevaron a mi creencia. Por eso lo acusamos de que solo atribuye a una creencia un único estado de cosas. Es causal solo por un único estado de cosas. Pero damos cuenta de que esto no es así. ¿Quedó claro? ¿Sí? De vuelta, ¿quedó claro o no? Sí. Bien. Vamos ahora con el otro problema, que es el problema de la representación errónea. Presten atención a lo que dice la teoría causal al principio. Un estado de cosas, una creencia C representa el mundo como un estado de cosas E. Exactamente. El exactamente no deja margen de error. Al decir exactamente, parece ser que siempre mis creencias van a ser verdaderas. Porque exactamente, siempre los estados de cosas causan las creencias. ¿Cuál es el problema de la representación errónea que tiene la teoría causal? No da cuenta o no toma en cuenta la representación errónea. No da lugar a que las representaciones erróneas existan. Porque parece ser de que las creencias siempre serían verdaderas, ya que apela al exactamente. Vamos de vuelta. ¿Se entendió o no? Hay un poquito. Bien, el problema de la representación errónea es que no da cuenta de que las representaciones erróneas podrían existir. No da cuenta. Al decir exactamente, parece ser que siempre mis creencias son verdaderas. Pero esto no es así. Tenemos a veces creencias que son falsas. Y vamos a usar de vuelta el mismo ejemplo del tronco. ¿Alguien me cambió un mate? Bien. Listo. Escucha. Imaginemos que el árbol pasó por un año muy complicado. Hizo mucho frío. No tuvo los nutrientes necesarios, llovió poco. Por lo tanto, un año no pudo hacer un anillo. ¿Se entiende? Bien. Tiene 25
anillos. ¿Cuántos años voy a creer yo que tiene el árbol? 25. ¿Cuántos tiene realmente? Vamos a decir que eso es una representación errónea. Voy a creer que tiene 25 años cuando en realidad tiene 26. La teoría causal no daría cuenta de este error, porque para la teoría causal siempre nuestras creencias serían verdaderas. No da lugar a que haya un margen de error. Por eso es un problema para la teoría causal. En el caso del árbol, si yo creo que tiene 25 años porque tiene 25 anillos, pero en realidad tiene 26 años, ahí tenemos un problema, una representación errónea. Para mí el problema de la representación errónea se resolvería si resuelve el problema de la especificidad del contenido. ¿Por qué? Porque si da cuenta de los procesos causales anteriores, va a prestar atención a las estaciones climáticas que hubo, cuántas veces gira la Tierra alrededor del Sol, y de esa manera va a saber que realmente tiene una determinada cantidad de años. Es un dato mío, no necesariamente te van a preguntar eso. ¿Cuáles son los dos problemas de la teoría causal? Y representación errónea. Bien, la teoría causal, ¿da cuenta que hay representaciones erróneas? No, no da cuenta, ¿y eso es un problema? Bien. Muy bien. Una pregunta. ¿La teoría causal da cuenta de los procesos causales anteriores? ¿Y cómo se llama ese problema? Especificidad del contenido. Bien. A ver, una más. Para la teoría causal, ¿las creencias son siempre verdaderas? Bien ahí. Listo, pasemos ahora. Esperen. La teoría causal, ante el problema de la representación errónea, lo que hace es corregir y cambiar su principio. Es como que introduce la versión bis de la teoría causal. La versión full, si quieren decirlo. ¿Qué hace? Le quita el exactamente y le agrega la noción estadística de normalidad. ¿Qué haría de esta manera? Nomás pongan ahí, hagan un tildecito y pongan corregir, quitar exactamente y agregar normalmente. Un estado de cosas E representa el mundo. No, sí, verdad. Una creencia C representa el mundo como un estado de cosas E en el caso de que E sea normalmente la causa de C. Al decir normalmente, ya deja un margen de error. Te voy a decir, che, bueno, normalmente, si tiene 25 anillos, tiene 25 años, normalmente. Puede ser de que esté equivocado, pero bueno, normalmente, si tiene 25 anillos, tiene 25 años. De esa manera, intenta dar cuenta que las representaciones erróneas podrían existir, introduciendo la noción estadística de normalidad. Sí. Pero Lowy no es teórico causal. Lo único que sabemos de Lowy es que es externalista. En ningún momento aclara bien su posicionamiento. Claro, pero él dice, digamos, que sacando esa palabra y poniendo normalmente, así tendría que ser. Sí. Sí, aún más, tienen ahí, pónganle el principio 2, o la teoría causal nueva, como quieran poner, o la beta, como quieran decirlo. ¿Cómo? Dale. La noción estadística de normalidad. Bien, al introducir esta noción estadística de normalidad deja un margen de error. Da lugar a que haya representaciones erróneas. Entonces, si da lugar a que puede haber representaciones erróneas, ¿qué problema estaría intentando superar? ¿Con cuál? El problema de la representación errónea, bien. Pero esto es un problema. Está lleno de problemas, Lobby. Está complejo, bárbaro. Dice así. Si una creencia es verdadera o no, no es una cuestión estadística, no es una cuestión de normatividad. Si una creencia es verdadera o no, es más bien una cuestión teleológica. Ya les explico qué es teleológico. ¿Qué está diciendo? A ver, si yo creo algo y esa creencia es verdadera o no, no tiene que ver con lo estadístico, con la normalidad. No tiene sentido. Es como decir, che, creo que hay una bandera ahí en un 70%. O creo que está nublado en un 30%. O creo en Dios en un 90%. O, uy, deseo comer una hamburguesa en un 20%. Creo que tengo sueño en un 30%. ¿Se entiende? Es ridículo atribuir
una noción estadística a una creencia. Si una creencia es verdadera o no, no es una cuestión estadística, sino que es una cuestión teleológica. O una pregunta, ustedes se manejan diciendo, che, uy, creo, no sé, creo que quiero comer una hamburguesa el 30%, creo que me olvidé las cosas en el súper en un 10%. Bueno, no sé si puede ser, o creo que me olvidé de cerrar con un llave, un 5% siempre, ahí sale bastante. ¿Se entiende? Nosotros no utilizamos de esa manera las creencias, no lo hacemos. Una creencia no es una cuestión estadística, si es verdadero o no, sino teleológica. Y ahora pasamos de la teoría causal al enfoque teleológico. Para que les quede claro entonces, más o menos para recapitular, teoría causal tiene dos problemas. Problema de la especificidad del contenido y problema de la representación errónea. Para superar el problema de la representación errónea, introduce lo que es la noción de normalidad. Pero esto también es un problema porque introduciendo la noción de normalidad no superaría en nada el problema de la representación errónea. Porque si una creencia es verdadera o falsa, no es una cuestión estadística, sino una cuestión teleológica. ¿Me siguieron ahí el hilo argumentativo? Bien. Vamos ahora a lo que es el enfoque teleológico. ¿Qué es teleológico? ¿Quién sabe lo que es teleológico? Bien. El enfoque teleológico apela a la función que va a tener la creencia, pero apelando a la teoría de la evolución. Apela a la teoría de la evolución. Bien. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué nos diferencia de los monos, de los otros animales? Que tenemos un... ¿Pero cómo? Que tenemos un pulgar oponible. Una pregunta, ¿el pulgar oponible es resultado de la evolución? De vuelta, chicos. ¿El pulgar oponible es resultado de la evolución? Bien. El hecho de que yo tenga un corazón que bombea sangre también es resultado de la evolución, ¿o no? Entonces yo también tengo creencias porque esto es resultado de la evolución. Tengo creencias de la misma manera que tengo órganos, pulgar oponible y otras cosas, porque esto nos resulta adaptativo. Nos resulta adaptativo poder representarnos el mundo como es. Tener un sistema representacional y un sistema de creencias es adaptativo, ¿o no? ¿No es adaptativo? Ah. Bien. Una pregunta. ¿A veces los órganos fallan? Sí, por ejemplo, hay gente que nace y tiene problemas cardíacos. Hay gente que nace y tiene problemas en las articulaciones. Hay gente que nace y tiene problemas en los huesos. De la misma manera en que puede funcionar mal el sistema, la creencia también puede funcionar mal. ¿Cuándo funciona mal una creencia? Cuando representa mal. Cuando es una representación errónea, voy a decir que está funcionando mal la creencia. ¿Quedó claro? ¿No? Bien, de vuelta. Lo que estoy haciendo aquí es demostrar cómo supera el problema de la representación errónea. Que les quede claro esto, el enfoque teleológico supera el problema de la especificidad y supera también el problema de la representación errónea. El problema de la especificidad no explica cómo lo supera, pero el problema de la representación errónea sí. Sí lo explica. De esta manera. Pregunta, de vueltas. Ustedes solo lo van a descubrir. Yo voy a hacer preguntas y solo se van a dar cuenta. ¿Todos nuestros órganos funcionan bien? No siempre. Pregunta, hay gente que a veces de nacimiento, por una falla genética, tiene problemas en los órganos. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ¿se entiende? Entonces podemos decir que la evolución no es perfecta y que a veces el sistema funciona mal, ¿o no? ¿Sí? Bien. De la misma manera en que puedo tener un órgano que funciona mal, los huesos de que no funcionan bien, puedo tener creencias de que funcionan mal. Cuando decimos que una creencia funciona mal, decimos que se trata de una representación errónea. ¿Quedó ahí más o menos? Bien. De vuelta, apelando a lo que es la historia evolutiva, se da cuenta que puede el sistema funcionar mal, ya sea una creencia, un órgano, los huesos, lo que se les ocurra. La evolución no es perfecta, tiene un pequeño margen de error. Y de esa manera da lugar a que pueda haber representaciones erróneas. Da lugar a las representaciones erróneas lo que es el enfoque teleológico. Yo les voy a dar un ejemplo. El ejemplo que está en el libro. De los monos verdes del África. Los monos, no que son verdes, le dicen monos verdes, no sé por qué. Monos verdes del África. Estos monitos tienen un sistema de creencias. No es que charlan y andan con arco y flecha, ¿no?
Sería muy extraño. ¿Qué pasa? Tienen gritos de alarma. Ante el peligro de un leopardo, por ejemplo, tiene un grito particular el mono. Ante el peligro de un leopardo tiene un grito particular, un grito de alarma. Ese grito de alarma, cuando lo escuchan los otros monos, van a representar un peligro inminente, leopardo. Y va a llevar a conductas adaptativas, por ejemplo, subirme a la copa del árbol para que no me coma el leopardo. ¿Se entiende? Va a haber otro grito de alarma ante la presencia de víbora. Cuando hay víbora, lo que hace, gritan y se esconden en otro lado, lejos de la víbora. Se representan víboras. Y por último, ante la presencia de un águila, que se dan cuenta viendo las sombras que están en el suelo, tienen otro grito que los lleva a esconderse y protegerse del ataque del águila. ¿Es un sistema de representación? Sí. ¿Es un sistema de creencia? Bien. ¿Esto es resultado de la evolución? ¿Convencidos, chicos? ¿Esto es resultado de la evolución? Sí. Bien. ¿De la misma manera en que las creencias que tenemos nosotros? Sí. Díganlo, que se les grabe. Bien. Ahora les voy a mostrar el ejemplo de que tiene una representación de error. ¿Cómo es tu nombre? Sí. ¿Cómo? Lautaro. Lautaro. No, es bastante. Bien, imaginemos que Gonzalo va con un cometa. Dice cometa. Esa palabra, agujeta. Mira la agujeta. Quiero correr emparedado. Bien. Va Gonzalo ahí a la selva en África y va con un barrilete. El barrilete que tiene Gonzalo proyecta una sombra de águila. ¿Qué van a hacer los monos cuando vean la sombra del águila? Van a gritar, van a dar lo que se llama una falsa alarma. Entonces, ¿esto qué se trata? ¿Una representación errónea? ¿Sí? Están representando erróneamente el mundo. Dice, che, hay un águila, que en realidad es un barrilete. Ahora imaginemos esto. Imaginemos que vamos todos nosotros al África y cada uno, no con un barrilete, con dos barriletes que proyecten sombras de águila. Y vamos todos a la selva a molestar a los monos. Pobre mono, no tenía otra cosa que hacer. Una pregunta, ¿qué van a hacer los monos? Pues se lo van a pasar gritando y escondidos. Pero va a llegar un momento que se van a dar cuenta de que no es un peligro, de que no pasa nada, que deja de ser adaptativo. Cuando deja de ser adaptativo, van a buscar otra cosa que sea adaptativa. Quizás ya no se van a fijar más en las sombras, quizás van a mirar arriba a ver si hay un águila. Porque lo que deja de ser adaptativo lleva a que se extinga la especie. No hagamos eso, no vamos a ir a molestar a los monos. Puede ser. ¿Se entendió? Bien. Vamos a ver los problemas del enfoque teleológico. Tiene dos problemas claves. En primer lugar, esto no lo plantea como un problema, pero sí como una crítica. Dice que hay una diferencia muy grande entre los gritos de alarma de los monos y nuestros complejos sistemas de pensamiento de los seres humanos. Dice que es muy difícil poder comparar nuestro sistema de pensamiento con el grito de un monito. ¿Se entiende? No se entiende. Una pregunta, ¿para usted es lo mismo el grito de un mono del África Central, un mono de este tamaño, a nuestros complejos sistemas de pensamiento, como dice Lowy? ¿Es lo mismo? No, tiene una diferencia de complejidad muy grande. Es mucho más complejo el sistema de pensamiento de las personas que un grito de un mono, ¿o no? ¿O más complejo el grito del mono? No sé. Capaz que ellos dicen lo mismo de nosotros. Bien. Ahora, si pongan problema 1, base biológica. Base biológica. Bien. Biológica. Entonces bien. Los amigos empezaron clase los amigos también. Bien. ¿Qué dice el de base biológica? Solo otorga la posibilidad de tener estados de actitud con contenido proposicional. Pongan EAP, no pongan estado de actitud con contenido proposicional, pongan EAP, punto, o SFQP. ¿Qué es la SFQP? SFQP. Un estado de actitud con contenido proposicional. SFQP. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Julián? Uriel, bien. Vamos a decir, Uriel, decime una creencia. Creo que tengo claro, vamos hasta ahí. ¿Cuál es el sujeto?
Uriel, ¿me escucharon? Podemos decir sujeto Uriel. ¿El estado de actitud cuál es? ¿Cómo es? Uriel con U. Ah. Estaba charlando. Ah. Bien, ¿cuál es el sujeto? Uriel. ¿Cuál es el estado de actitud? Cree. ¿Qué cosa cree? Que tiene calor. ¿Eso qué es? La preposición. Ahí tenemos S, Uriel, F, el estado de actitud cree y la preposición que llueve. ¿Cree que llueve? Eso es SFGP. ¿Me has seguido o no? Listo. Esto para abreviarlo, pongan EAP, SFGP, se van a volver locos. Es así. Solo otorga la posibilidad de tener estados de actitud con contenido preposicional, SFGP, a seres que tienen una constitución biológica u orgánica. A seres que tienen una constitución... no me gusta editar. Así que voy a seguir editando. Vamos, así. Solo otorga la posibilidad de tener estados de actitud, contenido preposicional, a seres que tienen una base biológica u orgánica. Chicos, está en el libro, está en el libro. No, no está. Tiene una base biológica. No, hombre, problema. Présteme atención, chicos. Esto es un repaso rápido. Tenemos que hacer en 2 horas ver todos estos textos. Imagínense si me pongo a dictarle todo el texto. ¿Quieren que lo haga? Ay, gracias. A mí me interesa que ustedes lo entiendan y que tengan el poder para poder razonarlo mañana, en base a lo que se han leído y lo que han venido sabiendo. Esto lo vieron en las clases, ¿no? En los prácticos. ¿No? Vayan a los prácticos. Sería así. Solo otorga la chance de que algo biológico, solo algo biológico u orgánico, pueda tener estados de actitud con contenido proposicional. Sí, nosotros, ¿qué somos? ¿Somos biológicos? ¿Somos orgánicos? Bien. ¿Qué pasa si yo les digo que en realidad no soy una persona y soy un robot? Digo, yo les digo, a ver, yo por dentro estoy hecho todo de metal, de cables. No, es mentira, no es cierto. Puede ser. A ver. Pregunta, ¿qué pasa si yo le digo, che, en realidad yo no soy biológico ni orgánico, yo estoy hecho de metal y cables? Según el enfoque teleológico, ¿puedo tener estados de actitud con contenido proposicional? No. ¿Pero para ustedes yo tendría? Dudaron un montón. Depende, bien. El hombre bicentenario, ¿vieron el hombre bicentenario? Yo dije, véanlo porque ayudó mucho a entender Lowy capítulo 4, inteligencia artificial fuerte y también caja negra. Y también va a salir para entender lo que es el capítulo 8 de Lowy. Si vienen para el repaso el tercer parcial, vienen con el hombre bicentenario visto. Si no, no lo doy. No importa. No va a funcionar nada, no importa. Un ejemplo. Escuchen, algo que no es orgánico, por ejemplo, un robot súper avanzado o un extraterrestre que no tiene el cuerpo orgánico como el nuestro, tiene el cuerpo de una manera diferente. El enfoque teleológico no le daría la posibilidad, de tener estados mentales, estado de actitud con contenido. Pregunta, para ustedes, si yo viene un robot, un extraterrestre o un ser diferente con una constitución no orgánica, un sujeto de experiencia, y te dice, che, creo que llueve, ¿le van a negar la posibilidad de tener estado de actitud con contenido proposicional? Bueno, este es su posicionamiento. ¿Qué son? Tipo-tipo o caso-caso, ¿de acuerdo? Pero sepan esto, que para el enfoque teleológico esto pasa a ser un problema. Decir que solo seres orgánicos pueden tener estados de actitud con contenido. Es un problema para el enfoque teleológico. Grábenselo. ¿Quedó claro la crítica? Bien. Bien, vamos con el otro. Historia evolutiva. Historia evolutiva. El otro problema. Bien. Sería así.
solo otorga la posibilidad de tener estados de actitud con contenido proposicional a seres que son resultado de la evolución natural o de la historia evolutiva. De vuelta, solo otorga la posibilidad de tener estados de actitud con contenido proposicional a seres que son resultado de la historia evolutiva o de la evolución. Présteme atención acá. Vamos a pensar en el caso de alguien, de alguien que no es resultado de la evolución natural, pero que tiene creencias. No hace falta irnos tan lejos, esto es algo concreto y real. Una pregunta, naturalmente. Sí pregunto, vamos a decir. ¿Vieron lo que son los casos de inseminación in vitro? Bien, una pregunta. Alguien que nace por resultado de inseminación in vitro, ¿sería resultado de la evolución natural? Los padres naturalmente no podrían tener hijos. O sea, serían infértiles, no podrían tener descendencia. Pero, con lo que es la inseminación in vitro, se crea un nuevo ser juntando un óvulo y una esperma. Inseminación in vitro. Es una inseminación artificial, una reproducción artificial. Yo conozco el chico que es el primer caso de inseminación in vitro en Córdoba. Si yo fuera del enfoque teleológico y viene acá y me dice, che, creo que hace frío, soy bien, no, vos no podés creer porque vos sos hijo de pico de probeta, ¿sabes? No. Para ustedes, mi amigo, resultado de la inseminación artificial in vitro, ¿podría tener creencias? No. Bien. O el caso de un clon. Tenemos un clon. Haría falta uno. Tenemos un clon. Viene el clon y te dice, che, creo que hace calor. Si ustedes fueran del enfoque teleológico, ¿qué le dirían? ¿Tiene creencia? Ahí va. Pero para ustedes, honestamente, ¿tiene creencia? Sí. Y esto es un problema. ¿Cómo se llama este problema? Excelente. Problema de la historia evolutiva. Hacemos una pausa y después terminamos con Circe, ¿te parece? Bien. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos a ver ahora lo que es la inteligencia. Circe, capítulo 6. Bien. Bien. Una pregunta. ¿Cuántas intencionalidades hay? Escuchen, yo reconozco esta. ¿Se acuerdan intención, extensión, jarre? Ahí tenemos una. Después tenemos intención en sentido vulgar, quiero. Después intencionalidad con C, propiedad de la mente. Después intencionalidad con S, propiedad del lenguaje. Por lo menos 4 tipos de intenciones vimos en el título. Pero acá vamos a trabajar sobre todo con 3. Intención en sentido vulgar, quiero. Intención con C, propiedad del lenguaje. E intención con S. Al revés. Lo puse a prueba. Intención con C, propiedad de la mente. Intención con S, propiedad del lenguaje. Bien. Vamos de 0 y vamos a ver hasta lo que es la diferencia entre C y S. Esto lo han podido ver en los prácticos, teóricos. Vamos con lo más básico, vamos bien de abajo. La intencionalidad es una propiedad de la mente y los estados mentales. Es la capacidad o la propiedad de poder hacer referencia a algo que va más allá de sí mismo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Bien. ¿Dónde estamos? Bien. Estamos acá. Y yo puedo hacer referencia a cosas que me exceden. Por ejemplo, un recuerdo, algo que ya pasó. Por ejemplo, puedo tener un deseo, algo que todavía no ocurre. Yo estoy acá y puedo decir cosas que van a suceder a futuro, digamos, o que quiero que sucedan. Puedo recordar cosas, puedo pensar en cosas que están más lejos. El ejemplo que es el libro. A ver, ¿podemos pensar en el sol? ¿Qué te permite a vos referirte a algo que va más allá de vos mismo y está a miles de millones de kilómetros de distancia? La intencionalidad. Perfecto. Esto más o menos para que nos podamos ubicar. Propiedad o capacidad de la mente que tiene de hacer referencia
de algo que va más allá de sí mismo. Estamos acá y yo puedo recordar cosas, puedo desear cosas, puedo pensar en cosas, etc. Adiós. Bien. Vamos a ver acá que trabaja, son 3 preguntas. Que una no entra, lo sacaron. Que es, ¿cuáles son las soluciones del problema de la intencionalidad? ¿Cómo se determina el contenido? Y por último, ¿cómo funciona el sistema de la intencionalidad? La que no entra es cómo se determina el contenido, que es lo mismo que estaba en Lowick, que decía cómo se especifica el contenido. Hasta está el mismo ejemplo de las Tierras Gemelas de Hillary Putnam. Es el mismo ejemplo que está. Vamos primero a cómo es posible, o cuáles son las soluciones, o cómo es posible la intencionalidad. ¿Recuerdan el problema ontológico? ¿Recuerdan el problema ontológico? Da poquito, no hay mal, ¿eh? Bien, vamos a ver qué dice el dualismo, qué dice el funcionalismo, qué dice el materialismo eliminativo y qué dice el interpretativismo de lo que es la intencionalidad. Esto lo vamos a sacar todos juntos. Pregunta, el dualismo, ¿cuántas sustancias dice que hay? Una sustancia mental y otra sustancia. Bien, y si yo digo que la intencionalidad es una propiedad de la mente, ¿de qué sustancia estamos hablando? Bastante simple. Sustancia mental, sustancia física. Digo que la intencionalidad es una propiedad de la mente. ¿De qué sustancia va a ser la intencionalidad? ¿La física? Ah, tiene la mental. Es la sustancia mental, viene de ahí. Pregunta. Algo inmaterial, como la sustancia mental, por ejemplo la intencionalidad. Lo que es el mundo material, lo que es el mundo físico, ¿me va a poder decir algo de la intencionalidad? No, justamente, porque uno es inmaterial y el otro es material. Te dice que la intencionalidad es una propiedad de la sustancia mental, de la mente, y que el mundo físico no me podría decir nada de lo que es la intencionalidad. Y sigue apelando al misterio de la mente en general, a lo que va a decir Searle, que la solución dualista no soluciona nada. No soluciona nada. Vamos con la segunda, vamos ahora, vamos a con la segunda solución. Te pregunta, ¿cómo hay que entender la mente para el funcionalismo? Oh, muy bien. ¿Relaciones causales entre qué? Bien, ¿cómo es? Sí. Bien, hay que entender la mente como está inmersa en relaciones causales con estados mentales, inmersos en relaciones causales con otros estados mentales, estímulos ambientales y que da lugar a respuestas conductuales. ¿Hasta acá vamos? Bien, entonces va a decir lo mismo. Dice, la intencionalidad hay que entenderla en términos de las relaciones causales en las que está inmerso. Vuelvo a apelar a lo que dice el funcionalismo respecto al problema ontológico. Dice que esta es la solución más difundida, la más aceptada. ¿Quedó claro? No desarrolla casi nada acá. Son parrafitos de 4 o 5 renglones donde simplemente dice esto. Sepa que para el dualismo está en la sustancia mental y la sustancia material no me puede decir nada. Apela al misterio de la mente. A lo que Searle dice de que no soluciona nada. Funcionalismo, hay que entender la intencionalidad como en las relaciones causales en las que está inmerso. ¿Qué relaciones causales? El entorno, el mundo externo, el agente y la respuesta que podría dar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver lo que dice el materialismo eliminativo. Esto es fácil. Pregunta, la intencionalidad. ¿Qué va a decir el materialismo eliminativo? ¿Por qué? Excelente. El materialista eliminativo va a decir que la intencionalidad no existe porque no existe la mente. Entonces, al no existir la mente, no puede tener propiedades mentales, no puede tener la capacidad de referirse a cosas que van más de sí mismo. Por ejemplo, la intencionalidad. La intencionalidad no existe porque la mente no existe. ¿Qué existe nomás? ¿Y los estados? Excelente. El interpretativismo es una versión que surge y se le desprende del materialismo eliminativo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Perdón, ¿qué dice? Excelente. Bien. Va a decir que
la intencionalidad no existe, la mente no existe, pero lo vamos a usar para interpretar la conducta, nos va a servir. Vamos a hacer como si existiera, pero en realidad no existe. ¿Está claro? ¿Para qué sirve la intencionalidad? Para interpretar las conductas. ¿Existe? No. ¿Por qué lo usamos? Porque no sirve. Punto. No es más que eso. Lo que hace Sirli para bajarlo del plano abstracto, de lo teórico que está ahí arriba, el problema de la intencionalidad. Además, aclara Sirli que el problema de la intencionalidad es uno de los problemas más difíciles de resolver en filosofía de la mente, junto con el problema de la conciencia. Lo que va a hacer acá es decir que aquello tan abstracto, tan complejo, tan teórico que es la intencionalidad, es tan simple que hasta los seres más primitivos tienen estados intencionales. Por ejemplo, un perro que tiene sed, el tener sed es un estado intencional. ¿Por qué? Porque refiere a que desea tomar agua. Entonces está refiriendo a algo que debe hacer que va más de sí mismo, tomar agua. Las necesidades son estados intencionales también, por lo menos en este caso va a causar el deseo de beber agua. Pregunta, si yo digo tengo hambre, un animal que tiene hambre, ¿cuál sería el estado intencional? ¿Cómo se lo podría explicar? Recién dije, tener sed es lo mismo que tener deseos de tomar agua. Tener hambre, tener deseos de comer, ¿se entiende? Y esos son estados intencionales. Entonces, para bajarlo de aquello abstracto complejo, dice hasta los seres más primitivos tienen estados intencionales. Por ejemplo, las necesidades. Y esto se refleja en actividad electroquímica del cerebro. Una pregunta. ¿Sirli es dualista? No. ¿Es materialista? No. ¿Qué es? Oh, bien. Bien, bien. Vamos ahora a ver, estas son las soluciones al problema de la intencionalidad. Ahora vamos a ver lo que es cómo funciona el sistema de la intencionalidad. Son 5 puntos, 5 características. El primero es modo psicológico y contenido proposicional. Modo psicológico y contenido proposicional. Es lo mismo que estaba en Lowy como estado de actitud proposicional, SFQP. ¿Se acuerdan? Ahora no queda tan raro decir SFQP. ¿Qué estoy diciendo? Acá es EP, E entre paréntesis P. Va a decir que nosotros tenemos estados de actitud, modo psicológico lo vamos a llamar ahora, por ejemplo, creencias y deseos, frente a una proposición. Los estados intencionales existen y para existir es necesario que haya una proposición, porque de esa manera refiere a algo. Ya vimos que son las proposiciones. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro lo que son las proposiciones? Bien. Eso es lo más importante. Todo estado intencional tiene un modo psicológico, es decir, la intencionalidad tiene modo psicológico y contenido proposicional. Estado de actitud, por ejemplo, creencia, deseo, recuerdo, intención, entre otras, frente a una proposición. Eso es lo más importante. Vamos ahora a la segunda característica, sería esta. Dirección de ajuste. Dirección de ajuste. Una pregunta, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Acá o no? Acá está mi mente. ¿Dónde está el mundo? ¿Afuera? ¿Está arriba el mundo? Está abajo. Y si yo pido en la mente el mundo, ¿cómo sería la flecha? Flechita para abajo. Esto lo digo, parece una obviedad, pero al momento de pasar, cuando uno lo lee se sabe confundir. Así en la mente el mundo, ¿cómo? Para arriba, ¿dónde está el mundo? Listo, la mente está acá y el mundo está abajo. Mente al mundo. Si digo del mundo a la mente, ¿cómo se haría? Una flechita para arriba, bien. Hay dirección de ajuste de la mente al mundo y del mundo a la mente. ¿Qué quiere decir? Que tu estado intencional se ajusta y hay una dirección de ajuste de la mente al mundo. Es decir, que mi estado, mi mente se debe ajustar a las condiciones del mundo. Esto lo vamos a trabajar con un ejemplo, es la mejor manera de entenderlo. Vamos a ver un ejemplo. Bien. ¿Qué tengo acá? Una botella. Una pregunta. ¿El mundo se ajusta a tu estado mental de botella o tu estado mental de botella se ajusta a lo que está en el mundo? ¿Cómo es? Vuelta. ¿El estado mental se ajusta a lo que está en el mundo o no? Bien, pregunta, ¿cómo sería la flecha?
de la mente al mundo. Esto es importante. En el caso de la percepción, de dirección de ajuste de la mente al mundo. Mi mente se ajusta a lo que hay en el mundo. En el caso de un recuerdo. Eric, ¿qué hiciste ayer? ¿Fuiste al gimnasio? Bien, Eric recuerda que ayer fue al gimnasio. Una pregunta, ¿el mundo se debe ajustar a su recuerdo o su recuerdo se debe ajustar a lo que sucedió en el mundo? Primero o segundo, digamos. Segundo, en el caso de los recuerdos, mi mente se ajusta a lo que sucedió en el mundo, ¿se entiende? A un evento pasado. ¿Me decís un deseo? ¿Cómo es tu nombre? Sofía. ¿Qué deseas comer? Deseo ¿Cómo? papa frita. Bien, Sofía desea comer papas fritas. Qué rico. Pregunta, ¿la mente se ajusta al mundo, su deseo se ajusta al mundo o el mundo se debe ajustar a su deseo? Bien, excelente. En este caso, el mundo debe ajustarse al deseo. No es que, a ver, yo voy a desear algo y van a aparecer las papas fritas. Estaría bueno. No, en realidad va a llevar a que las conductas que tenga Sofía lleven a que coma papas fritas. Entonces, el mundo se va a ajustar a su deseo. La flechita, ¿cómo sería? De abajo para arriba. Mundo de la mente. Una pregunta más. En el caso de una creencia, pero de algo ahora, digo, creo que hace calor. Creo que hace calor. ¿El mundo se ajusta a mi creencia o mi creencia se ajusta al mundo? Entonces, ¿cómo va a ser? Dígame primero o segundo. ¿Mente al mundo o mundo a la mente? Primero. ¿Cómo? Excelente, de la mente al mundo. Entonces la flechita va a ser ¿para arriba? Ah, bien. Bien, estamos hasta ahí. Entonces ya tenemos por un lado dirección de ajuste de la mente al mundo. ¿Cuáles? Creencias, recuerdos y percepción. Pregunta. Tengo la intención de aprobar epistemología. Tengo la intención de aprobar epistemología. Una pregunta. ¿Mi mente se ajusta a lo que está pasando en el mundo o el mundo se ajusta a lo que yo tengo la intención? Bien. La dirección de ajuste va a ser del mundo a la mente. ¿Se entiende? El mundo debe ajustarse a mi intención de aprobar episte. Debo ir mañana y aprobar episte. ¿Van a aprobar episte? Sí, sí, seguro. Bien. Entonces tenemos mundo, la mente, deseos y intención. Y la intención en sentido vulgar. De la mente al mundo, ¿qué vamos a tener? Creencias, recuerdos y la percepción. Después hay otro, dice la dirección de ajuste nula, que se representa con un círculo tachado. Tal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? No tiene dirección de ajuste, para nada. Ya, la dirección de ajuste ya se da por sentado. Acá mucho no lo desarrolla Shirley, nomás da este ejemplo, que seguramente se lo van a tomar con el mismo. Son cuestiones de hecho, se da por sentado la dirección de ajuste. Estoy caminando y le piso el pie a alguien, le piso el pie. Y le digo, che, lamento haberte pisado el pie. O bueno, me alegro de haberte pisado el pie. Re malo era. El lamento, el me alegro, vamos a decir que tiene una dirección de ajuste nula. No es ni la mente el mundo, ni el mundo la mente. La dirección ya se da por sentada. Entonces tenemos mente el mundo la mente y nula. Por ejemplo, nula, la mente. Vamos a pasar ahora a la tercera característica del sistema de la intencionalidad. Condiciones de satisfacción. Ese espejo. Estoy pensando en un ejemplo. Listo. Con este es más fácil. Pensé un deseo. Sí, usted. Que se te ocurra. ¿A dónde? Bien, ¿cómo es tu nombre? Bien, Luz desea viajar a Europa. ¿Cuándo se satisface su deseo? Cuando viaja a Europa, bien. ¿Se entiende? Los estados intencionales se pueden satisfacer o no. Si se cumple su deseo, vamos a decir que se satisface. Vamos con el ejemplo de la botella. Vamos con la percepción. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Bien. ¿Cuándo se satisface mi estado perceptual de botella?
¿Cuándo? Excelente. En el caso de la percepción, voy a decir que mi estado intencional se satisface si yo lo que percibo está en el mundo. Tengo una botella y ustedes perciben botella. Entonces vamos a decir que se satisface mi estado intencional de percibo, de la percepción. Esto parece obvio, ¿o no? ¿No? Pero ¿por qué? ¿Cómo? Fuerte. En el caso de los deseos, ¿qué pasa con los deseos? Es obvio. Con esto no tanto. ¿Pero por qué no tanto? ¿Nunca les pasó que ustedes están andando en la ruta y hace mucho calor y parece ser que hay agua adelante? Bien, ustedes dicen, percibo agua. ¿O no? Pregunta, ¿hay agua? Entonces no se satisface en ese caso mi estado perceptual. ¿Se entiende? Se satisface si yo lo que percibo está ahí. Ilusiones ópticas. Mi estado perceptual no se satisface. ¿Quedó claro ahora? ¿Puedo ver si trago? Bien. Vamos con el recuerdo. Esta pregunta, ¿me decís un recuerdo que hiciste Albert? Estudiar arte. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Valentina. Valentina recuerda que ayer estudió Episte. ¿Cuándo se satisface su recuerdo? No, ese sería el deseo. ¿Cómo? Ahí va, ahí va. Bien, ¿alguien tiene algo más? ¿Cuándo se satisface mi recuerdo de que ayer estudié Episte? Vale, estudió ayer Episte. ¿Cuándo se satisface? ¿Alguien más? ¿Cómo? No, porque muchas veces es un error muy común. ¿Cuándo se satisface mi recuerdo cuando lo recuerdo? No, ahí se cae de vuelta lo mismo. Eso es redundante. Ahí está, como dijo Elo. Se satisface mi recuerdo cuando pasó de verdad. Es decir, si yo ayer estudié Episte, se satisface mi recuerdo de que estudié Episte, cuando aquello que yo recuerdo sucedió realmente. ¿Se entiende? Otra vez, es así, se satisface mi recuerdo si aquello que yo recuerdo sucedió realmente. ¿Qué pasa? Podemos tener recuerdos falsos. ¿Nunca les pasó que cuando eran chicos recuerdan ciertas situaciones, están con un amigo y después de grandes se juntan y lo cuentan? Dicen, che, ¿pasó esto? ¿Te acordás? Y otro dice, no, no pasó esto, fue así. Después viene el tío y dice, no, ninguna de las dos cosas pasó, están equivocados, eso pasó en una película. ¿Se entiende? Nunca les pasó de tener recuerdos que después se dieron cuenta que no habían sucedido así. Bueno, cuando pasa eso, ¿qué decimos? ¿Que se satisface o no? Excelente. Vamos con este. ¿Me decís una creencia? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Luz. Creencia De algo así actual, de ahora, lo que se te ocurra. De acá, sí. ¿qué palabra puede ser? Creo que la pared es blanca. Listo. Si yo digo creo que la pared es blanca, ¿cuándo se satisface mi creencia de que la pared es blanca? ¿Cuándo? De vuelta, si yo digo creo que la pared es blanca, luego dice creo que la pared es blanca, ¿cuándo se satisface mi creencia? Cuando la pared es blanca, tan simple como eso. Se satisface cuando aquello que yo creo es así. Por ejemplo, creo que hay un árbol. ¿Cuándo se satisface? Cuando hay un árbol. Creo que hace calor. ¿Cuándo se satisface? Cuando hace calor. Son cosas bastante obvias. Tengo la intención de tomar un mate. ¿Alguien tiene un mate? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahora, tengo la intención de tomar un mate. ¿Qué pasó? César, ahí está. Se pudo satisfacer mi estado intencional. Cuando yo tengo la intención de tomar un mate y agarro y me tomo un mate, voy a decir que se satisface mi estado intencional. Y bueno, de paso me tomo un mate. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende o no? Bien. Vamos a pasar ahora al cuarto punto. Referencialidad causal. Es la palabra más larga que escuché.
Autorreferencialidad. Autorreferencialidad causal. ¿Qué quiere decir esto? Algunos estados intencionales, por ejemplo los más primitivos, tienen esto que se llama autorreferencialidad causal. Es decir, ocurre debido a sus condiciones de satisfacción. El estado... La razón de que ocurra en estado intencional está en sus condiciones de satisfacción. Esta es la manera más simple que tengo de explicarlo. Vamos a ver cuándo algo tiene autorreferencialidad causal. Rodri, decime un recuerdo. ¿Qué hiciste ayer? Otra cosa muy divertida. Bueno, Rodri ayer vino a la facu. ¿Cuándo se satisface su recuerdo? Díganmelo ustedes. Cuando ayer vino a la facu, si vino efectivamente a la facu. Y el hecho de que haya venido a la facu causa su recuerdo. El motivo por el cual ocurre el estado intencional está en sus condiciones de satisfacción. Recuerdo que ayer fui al campo. Se satisface si yo efectivamente ayer fui al campo. Y el hecho de que yo haya ido al campo causa mi recuerdo de haber ido al campo. Autorreferenciales. ¿Se entendió con el caso del recuerdo? Vamos con uno más, el último. ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. Bien. Pregúntame, ¿qué hiciste de ayer? Recuerdo. No recuerdo. Bueno, todos estuvieron en la pista. Vale, vamos ahí. Gonzalo recuerda que ayer estudió de pista. Esto lo hacen ustedes solos. Yo pregunto nomás, ¿cuándo se satisface? Bien, y el hecho de que haya estudiado de pista, ¿qué causa? Pregunta, ¿tiene autorreferencialidad causal? Excelente. Vamos ahora con el caso de un deseo. Agus, ¿me hacía un deseo? ¿Se te ocurre? Deseo irme de viaje. Irme de viaje, bien. ¿A dónde querés ir? Machu Picchu. Machu Picchu, bien. Agus desea irse de viaje a Machu Picchu. Pregunta, ¿cuándo se satisface el deseo de Agus? Una pregunta, ¿fue? ¿Tiene autorreferencialidad causal? Bien. Los deseos no tienen autorreferencialidad causal. Hasta ahora vimos que tienen los recuerdos. Los recuerdos tienen autorreferencialidad causal. Los deseos no lo tienen. Vamos con la percepción. ¿Qué tengo acá? ¿De qué color? Bien, tengo un mate blanco. ¿Cuándo se satisface mi estado intencional de percibo un mate blanco? Cuando hay un mate blanco en el mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, ¿el hecho de que hay un mate blanco acá causa su percepción de mate blanco? ¿Tiene autorreferencialidad? Excelente, la percepción también tiene autorreferencialidad causal. ¿Por qué? Vamos de vuelta con esto. Percibo una bandera. Se satisface si efectivamente hay una bandera. Y el hecho de que esté la bandera causa mi percepción de bandera. Son autorreferenciales, entonces hasta ahora los recuerdos y la percepción. Los deseos no. Yo digo, creo que va a llover. Vamos a decir, creo que va a llover. ¿Cuándo se satisface? ¿Está lloviendo? ¿Tiene autorreferencialidad? Excelente. Las creencias no tienen autorreferencialidad causal. Acá con la intención un poquito más rebuscado. Es un poquito más rebuscado. No sé si es por ahí que muchas cosas se pierden cuando se traducen del inglés al español. Puede que haya pérdida de significado. Se me está complicando. Pero bueno, vamos a hacerlo con este ejemplo. ¿Se comió? ¿Escuchó? Me va a hijo. Escuchen.
Tengo la intención de fumar un pucho. ¿Estoy fumando un pucho? Bien. ¿Tiene autorreferencialidad causal? Excelente. La intención tiene autorreferencialidad causal. Tengo intención, quiero fumar un pucho, estoy fumando un pucho y eso causa la intención de fumar un pucho. No lo fumaría si no tengo la intención. Entonces, tiene autorreferencialidad causal, recuerdo, percepción y la intención en sentido vulgar, y no tiene autorreferencialidad causal los deseos y las creencias. Vamos ahora a la quinta característica. Esto se llama red intencional. Quédense con esto. Ningún estado intencional, red intencional. Ningún estado intencional se presenta aislado. Nunca. Siempre están todos relacionados y hay una red de estados intencionales donde todos están relacionados. Yo les doy una pregunta, rápido. ¿Los estados intencionales se presentan aislados? ¿Cómo se presentan? Inmersos en una red. Bien. Fíjense, pero haciendo este ejercicio después no se lo van a olvidar. Bien. Por ejemplo, si yo digo, creo que va a llover. Yo creo que va a llover porque percibo que hay nubes. Y recuerdo que cuando hay nubes, llueve. Ah, pero si yo no deseo mojarme, voy a tener la intención de abrir un paraguas. Le mandé los 5 ahí. Todos los estados intencionales están relacionados y se encuentran inmersos en una red. Jamás se presentan aislados. ¿Quedó claro? Si empiezo a profundizar en los libros de esta red, voy a encontrar lo que se llama el trasfondo. Es un concepto también importante, trasfondo. El trasfondo son las capacidades, habilidades y aptitudes que tiene el sujeto para hacer frente a las situaciones del mundo. De vuelta, capacidades, habilidades y aptitudes que tiene el sujeto para hacerle frente al mundo. Pregunta. Si yo deseo ir a esquiar, ¿qué tengo que saber? Esquiar. Bueno, eso es trasfondo. Yo voy a ir a esquiar, deseo ir a esquiar, pero si yo voy a ir a esquiar, tengo que saber esquiar. Tengo que tener la capacidad y la habilidad de esquiar, o al menos la disposición de aprender. Una pregunta. ¿Alguien vive en zona norte? Están todos reunidos ahí. Bien. Ustedes, por ejemplo, deseo ir a mi casa en zona norte, ¿se entiende? Yo para irme a mi casa tengo que saber tomarme un colectivo. Tengo que saber el recorrido a casa. Tengo que tener la capacidad de tomarme un colectivo. Son cosas bastante simples, pero mucha gente que viene de afuera a veces no sabe tomarse un colectivo. Vale. ¿Se entendió? Trasfondo, capacidades, habilidades y aptitudes que yo tengo para hacerle frente a las situaciones del mundo. Cerramos lo que es esta segunda pregunta de cómo funciona el sistema de intencionalidad. Y vamos a ver ahora la diferencia entre S y C. Si les puedo hacer entender esto, la verdad es que capos. Bien, ¿qué es la intencionalidad con C? Propiedad de la mente, bien. La intención con S, ¿qué es? Propiedad del lenguaje, de frases, enunciados y ciertas entidades lingüísticas. Es así. Dice Searle de que muchas veces los filósofos han confundido lo que es la intencionalidad con C con lo que es la intencionalidad con S. Por eso él va a aclarar y los va a diferenciar. Acuérdense, extensión vamos a tener por un lado y vamos a tener la intención con S. Extensión e intención. Se dice que cuando un enunciado o una frase no pasa las pruebas de extensión, son intencionales con S. Entonces tenemos extensión e intención con S. Si no las pasa, ¿qué son? Bien, acá necesito que todos participen porque esto es muy complicado y se saben perder. Si yo digo, hay pruebas de la extensionalidad y digo que cuando algo no pasa, una oración no pasa las pruebas de extensión, son intencionales con S. Pregunto, una oración no pasó la prueba de extensión. ¿Qué es? Bien, ¿y si las pasa? Extensional. Si pasa las pruebas es extensional, si no las pasa es intencional con S. Hay dos de estas pruebas. Las más conocidas son dos. Que es la prueba de sustitución, que apenas lo tiene ley de Leibniz. También está
la prueba de inferencia existencial. Son las pruebas para determinar si una oración o un enunciado es extensional o no. ¿En qué consiste la prueba de sustitución? Yo tengo una oración o un enunciado y al enunciado le voy a sustituir una palabra apelando a la ley de Leibniz para ver si pierde significado o no. Vamos con la prueba de sustitución. Esto es la mejor manera de entenderlo es con un ejemplo. Solo analicen, solo piensen la oración, nada más. La oración a seca, nada más. Yo digo, el agua quita la sed. ¿Estamos hasta ahí? Si cambio agua por H2O, ¿cómo queda? De vuelta, ¿cómo queda? ¿Pierde el significado de la oración? No. Entonces digo que pasa la prueba de sustitución. Si pasa la prueba de sustitución, ¿qué es? ¿Extensional o intencional? Bien. Sustituyo una palabra por otra y veo si pierde el significado del enunciado. Veo si pierde la verdad del enunciado. Si no la pierde y conserva el significado del enunciado, digo que pasa la prueba de sustitución y que por lo tanto es extensional. Vamos a ver ahora el caso de que no lo pase. ¿No? No, la intencionalidad es propiedad de la mente. Estamos viendo, justamente estamos diferenciando, estamos diciendo allá la intencionalidad con C. Vamos a ver acá, vamos a ver lo que es la intención y la extensión con S, que son propiedades del lenguaje. Nada que ver. ¿Estamos ahí? Bien. Analicen la oración, solo la oración, el enunciado. Imagínense que yo tengo un primito, Juancito, que tiene 4 años. ¿Estamos hasta ahí? Juancito no conoce nada. O puede que no conozca nada. Si él puede, va a cambiar todo. Puede que no conozca nada de la estructura molecular de la materia. Y voy a decir esto. La oración. Analicemos la oración. Juancito cree que el agua quita la sed. Pregunta, si cambio agua por H2O, ¿cómo queda? Quita la sed. Juancito cree que el H2O quita la sed. Una pregunta. ¿Va a creer eso, Juancito? No. ¿Por qué no? Porque no sabe, puede que no sepa. Él puede cambiar todo, a eso me referiría. Y yo le digo, vamos de vuelta con el mismo ejemplo. Juan cree que el H2O quita la sed. Yo no puedo afirmar que Juan cree... Juan cree que el agua quita la sed. Yo no puedo cambiar agua por H2O porque ya pierde el significado. O sea, tiende apelando a la ley de Leibniz. ¿Sí? Es lo mismo el agua y el H2O, pero puede que no sepa que es lo mismo. Y si no sabe que es lo mismo, ¿qué pasa? Si pierde el significado del enunciado, ¿qué pasa? Bien. ¿Tiene extensión? ¿Qué tiene? ¿Con qué? Bien. Ahí está. Ah, y una pregunta. ¿Tiene un estado intencional con C? Sí. ¿Qué? De vuelta. Esto quiero que se den cuenta solo. Juan cree que el agua quita la sed. Y yo cambio agua por H2O, pierde el significado del enunciado. Bien, pregunta, ¿es extensional? De vuelta, ¿qué tiene? ¿Intención con S? ¿Tiene estado intencional con C? Sí. ¿Cuál? 3. Listo. Eso pasa, que muchos enunciados que son intencionales con S saben tener estados intencionales con C. Por ejemplo, la creencia. Por ejemplo, un deseo. Por ejemplo, un recuerdo. ¿Quedó claro? Pero diferenciemos. Por un lado, es la intención como propiedad de la mente, capacidad de referirse a algo que va más allá de sí mismo. Por ejemplo, percibo, recuerdo, creo, etc. Y por otro lado, tenemos intención con S, que es prueba del lenguaje. ¿Tenemos dos? Sí. De los estados intencionales, estados mentales, excelente, tal cual. Pero por eso no se confundan. De hecho, hay algunos resúmenes que por ahí no está bien escrita esta parte. Entonces, esto lean lo del libro. ¿Qué hace con lo del libro? Vamos con la diferencia existencial. No, pero le voy a dar el ejemplo libro, porque el ejemplo libro es como complejo, por eso es por ahí difícil entenderlo. Imagínense. Bruto. Una persona que se llama Bruto cree que César cruzó el Rubicón. El Rubicón era un río sagrado que no se podía cruzar con armas. Entonces lo que hizo César, rodearon todos los que pasaban las armas y
se encontraron del otro lado con el ejército que sin armas, pasó el río. Ese es el Rubicón. César, el emperador romano. Bruto cree que César cruzó el Rubicón. Bien. Ay, me perdí una parte. Vamos de vuelta. De cero. Síganme. César cruzó el Rubicón. ¿Estamos ahí? Esa oración. César cruzó el Rubicón. César es el mejor amigo de Marco Antonio. Hay un tipo que se llama Marco Antonio que es el mejor amigo de César. Entonces digo, César cruzó el Rubicón. Si cambio César por el mejor amigo de Marco Antonio, ¿pierde el significado? No lo pierde. Conserva el significado. Entonces si yo digo, César cruzó el Rubicón y cambio César por el mejor amigo de Marco Antonio, conserva el significado. Si conserva el significado, ¿pasa la prueba de extensión? Bien. Pasa la prueba de sustitución, por lo tanto es extensional. Ahora voy a agregar un sujeto y un estado intencional con C. Hay un tipo que se llama Bruto. Y Bruto dice, Bruto cree que César cruzó el Rubicón. ¿Estamos hasta ahí? Bruto cree que César cruzó el Rubicón. Si cambio César por el mejor amigo de Marco Antonio, ¿pasa la prueba? No, no le pasa. A ver, puede ser, imaginemos que cree que César cruzó el Rubicón. También cree que el mejor amigo de Marco Antonio cruzó el Rubicón. Pero a lo mejor no sabe que César es el mejor amigo de Marco Antonio. Y al no saberlo, ya no pasa la prueba de sustitución porque pierde el significado del enunciado. Entonces yo no puedo afirmar que Bruto sepa que el mejor amigo de Marco Antonio es idéntico a César. Y si no puedo afirmarlo, voy a decir que no pasa la prueba de sustitución. Por lo tanto es intencional con S. ¿Tiene estados intencionales con C? ¿Cuál? Bien. Ese es el ejemplo que da el libro, que para ahí es un poco más complejo, más rebuscado. Pero ¿qué hace con el ejemplo del agua? Ese es bastante simple. Vamos ahora con la prueba de inferencia existencial. Si yo puedo inferir válidamente la existencia de algo. Entonces, inferencia existencial. Para ver si yo puedo inferir válidamente la existencia de algo. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Sí, José. ¿Dónde vive José? En Córdoba. Bien, José vive en Córdoba. ¿Puedo afirmar la existencia de Córdoba? Sí, porque José vive ahí. ¿Vamos? Bien. Imagínense si yo digo esto. Deseo un celular blanco. ¿El celular blanco existe? Sí. ¿No? El solo hecho de que yo desee un celular blanco no va a hacer que exista. Yo digo, deseo encontrar la ciudad perdida de Atlantis. Pregunta, ¿la ciudad perdida de Atlantis existe? Porque el solo hecho yo de que lo desee encontrarla no va a hacer que eso se materialice. Si yo digo, deseo tener una casa, ¿y la casa existe? No. El solo hecho de que yo desee tener una casa no hace que la casa se materialice. Pero si yo digo, tengo una casa, ¿la casa existe? Porque estoy afirmando que la tengo. En el caso de que tengo una casa o vivo en Córdoba, y que puedo afirmar la existencia de Córdoba, pasa la prueba de la ley de Leibniz, porque infiero válidamente la existencia de Córdoba o la casa, lo que se les ocurra. Pregunta, si la pasa, ¿qué tiene? ¿Extensión o intención? Extensión. Y si yo digo, deseo encontrar la ciudad perdida de Atlantis, o busco la ciudad perdida de Atlantis, ¿existe la ciudad perdida de Atlantis? No, porque solo el hecho yo de buscarla o de desearla no va a hacer que eso exista. ¿Pasa la prueba de inferencia existencial? Por lo tanto, ¿qué tiene? ¿Extensión o intención? Intención. Con S, y sabe tener también estados intencionales con C, por ejemplo, deseo. Deseo encontrar. Entonces, para cerrar esto rápidamente, tenemos por un lado intención con C, propiedad de la mente, intención con S, propiedad del lenguaje. Para determinar si algo es intencional o extensional, hay dos pruebas. La prueba de sustitución, que apela a la ley de Leibniz, sustituir una palabra por otra sin que pierda el significado. Y la otra es la inferencia existencial. Puedo inferir válidamente la existencia de algo. Si pasa las pruebas, se dice que es extensional. Si no las pasa, se dice que es intencional con S. Y también da la casualidad que tiene estados intencionales con C, estados mentales. Suerte, chicos, mañana. Terminamos.
estar en el parcial, puede estar afuera sacando dudas, puede